Señor, para darte las gracias a ti por esta oportunidad que tenemos de venir a tu trono de gracia. Presentamos la petición puesta en favor de la hermana Leonila. Señor, en favor de la familia de Alejandro Burunda Jr. y también de Ismael, para que tú en concreto, Señor, llenes ese requisito que existe en ellos. De igual manera, Señor, cada mano que ha sido levantada, ellos necesitan de tu ayuda para que tú respondas conforme a tu infinita misericordia. Estamos por entrar a tu palabra también. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias o nuestra Biblia al libro del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 1 al 5. Lee así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Se puede sentar. Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Este día 8 de mayo en Estados Unidos se celebra como Día de Madre y le damos la bienvenida a cada persona que está aquí y en lugar especial a las madres. Esperamos que Dios siempre les ayude en todas las cosas. También veo que está mi hermano carnal aquí con nosotros. Le damos la bienvenida en esta mañana. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida. Les traigo un saludo de los hermanos en Denver, Colorado, y ellos dijeron que les saludara de manera que reciban el saludo de parte de ellos. El Señor nos concedió llegar anoche. Llegamos un poco cansados, pero llegamos con todo bien, que es lo primordial, que Dios nos cuidó, nos ayudó en todas las cosas. Y en esta mañana voy a proseguir el mensaje, el cual llevamos por título Adopción. Vamos hablando de una manera despacio, pausada, esperando en Dios que Él ayude a cada uno de ustedes. Cada día puedo ver la palabra que nos ha sido dada en esta edad, la puedo ver más palpable, más clara, más hermosa. Y espero en Dios que no vaya a ser una cosa común para nosotros, sino que cada palabra que se habla pueda usted atesorarla en su corazón, porque es vida para nosotros. El domingo próximo pasado nos quedamos extractando del mensaje Josué paralelo con Efesios, o Efesios paralelo con Josué, en donde vimos que la iglesia o los religiosos son engañados por el anticristo. El anticristo es tan religioso que engañará aún, si fuese posible, aún a los escogidos. Miramos que él no puede engañar a los que están en posición. Eso fue lo que a mí me estremeció, pero si usted lo considera, está muy fácil para comprender, porque aquellos que están en posición están en el cuerpo de Cristo Jesús. Hemos visto que hay una diferencia en el nuevo nacimiento
y estar en posición. Usted puede ser nacido de nuevo y ser dejado aquí cuando la novia se vaya. Tiene que haber sido usted colocado en su posición. Siendo que es así, creo que es uno de los puntos doctrinales de más importancia o de vital importancia para cada uno de nosotros. Y es la causa por la cual lo hemos tomado en una manera despacio, para que así podamos ser beneficiados por medio de la palabra. En esta mañana he leído los primeros cinco versículos del libro a los Efesios, y voy a empezar a leer lo extractado del mensaje Hijos de Dios manifestados, que fue predicado en el año del 60 en la ciudad de Jeffersonville, Indiana. Recuerde, estamos tratando de mirar cómo es que podemos reconocer nuestro lugar para que la adopción se pueda efectuar en nosotros. Dice el profeta al dar principio a este mensaje, está orando y dice: inclinamos nuestras cabezas como una iglesia, como un grupo de creyentes llamados fuera. Esta noche estamos para enseñar tu palabra, colocándonos posicionalmente en el cuerpo donde pertenecemos y donde podamos trabajar bien ligado entre sí como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, podemos ver que es solamente un solo cuerpo, un espíritu. Ese cuerpo tiene un espíritu, el cual es el que lo mueve. Y entonces, cuando es solo un cuerpo, se mueve como un cuerpo. Para poder caminar en unión con ese cuerpo, es necesario estar en el cuerpo. Por ejemplo, si yo me muevo, voy a ir hacia un lugar, mi mente envía el mensaje a mi cuerpo y empiezo a moverme. Pero no espero yo que usted se mueva conmigo, porque usted es una persona y yo soy otra persona. Y este cuerpo de Jesucristo se mueve a través de su palabra, la palabra de Dios. Entonces su palabra nos coloca posicionalmente. Dice el profeta en el mismo mensaje: oh, es glorioso al encontrar tu posición. Es muy glorioso. Y nadie puede hacer algo excepto sepas tú propiamente lo que estás haciendo. ¿Verdad que es muy fácil para entender? Es muy precioso cuando usted encuentra su posición y no puede hacer algo excepto sepas tú propiamente lo que estás haciendo. Nosotros miramos que no hay dificultad para saber la posición, porque cuando el hombre, la persona, es colocado en el cuerpo de Cristo, en la posición que le toca, acciona automáticamente. Por ejemplo, la mente envía un mensaje y es para que el brazo se extienda, la mano coja algo y lo hace automáticamente, porque es la parte del cuerpo. Cuando usted encuentra su lugar y está en su posición, no se necesita de que se le diga a usted y se le repita, porque automáticamente empieza a accionar con el cuerpo. El hermano Branham empieza a relatarnos en el mismo mensaje sobre si usted necesita una operación. Naturalmente que si usted necesita una operación, usted va a buscar a un médico el cual tenga experiencia, que ya tenga operaciones que él ha efectuado, para que usted se sienta tranquilo al venir él a operarlo. Usted no va a querer a un novato, a un hombre que principia, a una persona que no tiene experiencia. Usted quiere a alguien con experiencia. Y el profeta dice: yo quiero a alguien que tenga experiencia. El que más experiencia tiene es el Espíritu Santo. De manera que, fíjese usted cómo lo está trayendo, ¿no? No hay quien tenga más experiencia que el Espíritu Santo. Repasando un poco
lo del domingo pasado, ellos rechazaron a Samuel con la palabra de Dios. Con otras palabras, rechazaron a Samuel y a la palabra de Dios. Y aceptaron a Saúl. Rechazaron a Samuel, quien representa al Espíritu Santo. Entonces vemos que este profeta, Samuel, dice el profeta, representa al Espíritu Santo. De manera que vemos cuando la Biblia nos narra y nos dice que el pueblo rechazó y querían a un rey, entonces en realidad estaban rechazando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hablaba a través del profeta Samuel. Ellos querían a un rey, querían ser igual que el resto del mundo. Parece como que se sale del tema el profeta, pero yo me quedo pasmado como él lo liga. Está hablando sobre la adopción, está hablando sobre un cuerpo, está hablando sobre reconociendo nuestra posición, y luego se va y empieza a hablar de Samuel. Fíjese usted, dice el profeta, en la página 2 del mismo mensaje, la escritura de esta noche es dividiendo el libro de Éfeso, Efesios, perdónenme, el cual es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Yo creo que ya lo hemos probado que el profeta dice, no, el libro de Josué y el libro a los Efesios es igual. El libro de Josué fue cuando Josué dividió la tierra al pueblo de Israel. El libro a los Efesios es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Dice, es dividiendo y colocando en orden al vencedor. Si usted se descuida, usted va a querer esperar que la novia sea raptada para que entonces usted sea considerado como un vencedor y se le coloque en su lugar. Pero quiero que se fije que el profeta nos viene diciendo a través de los mensajes, y la Biblia lo ha confirmado, que hemos venido caminando, salimos de Egipto, hemos caminado por el desierto, y luego entramos al descanso, a la edad del vencedor, a la posición, al cuerpo de Jesucristo, y creo que el profeta ha dicho que esta es la edad del vencedor. De manera que cuando hemos pasado ya por justificación, santificación, hemos crecido en las cosas que son de Dios, y entonces encontramos nuestro lugar y somos colocados en el cuerpo de Jesucristo, entonces ya estamos en orden y somos vencedores. Dice el profeta, se fijaron que Moisés sacó a Israel y los trajo a la tierra prometida, pero no les dio su herencia. Él los guió a la tierra, pero fue Josué el que dividió la tierra a la gente. ¿Cuántos entienden esto? Para que puedan entender el siguiente párrafo que el profeta habla. Dice así el profeta, y Cristo trajo a la iglesia al lugar a donde su posesión, no posición, posesión fue hecha a ellos. De modo que cuando usted llega a este lugar en el cual el profeta nos habla aquí, entonces usted recibe una herencia. Y eso es lo que nos debe de interesar. Fíjese cómo habla el profeta. Y Cristo trajo a la iglesia al lugar a donde su posesión fue hecha a ellos. Fue dada a ellos solo el cruzar del Jordán. Pero el Espíritu Santo es el que coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dando a cada uno dones, plural, lugares, plural, posición, singular. Fíjese cómo, que perfectamente habla este hombre. Da a cada uno dones, plural, lugares, plural, y posición. Y él es la voz de Dios, hablándole al hombre interior al cual Cristo ha salvado. Josué los colocó en la tierra natural.
Ahora el Espíritu Santo está colocando posicionalmente a la iglesia en la posición en que pertenecen. Y luego dice el profeta, su herencia. De manera, hemos cantado ese canto, soy el hijo de un rey. ¿Y cuánto lo creen? ¿Verdad que lo creen? Soy el hijo de un rey. Pero al ser el hijo de un rey, usted recibe una herencia. Yo sé, no me quiero yo encerrar en un círculo en el cual mi vista es corta, pero yo quiero llamar la atención a esto. Parece que la gente en este mensaje se ha extendido hacia allá cuando nos da la herencia incorruptible. Pero vamos a traerlo un poco aquí, al día en el cual vivimos. Él está hablando de una herencia, aquí, presentemente. Esa herencia es algo que se le ha sido dotado a usted, o se le ha sido regalado. Usted no lo ha comprado, sino solamente al aceptar usted a Jesucristo como su Salvador, que Él pagó el precio por usted, al ser lavado usted con la sangre del Cordero y estar dispuesto a llevar la cruz del Señor y caminar por el camino que Él nos marcó con sus huellas. Entonces, al caminar por allí, nos va probando como hijos, porque ¿a cuál padre es aquel el cual no prueba o castiga a su hijo? De igual manera, nuestro Padre nos ha venido probando, nos ha venido castigando, nos ha venido formando, hasta que Él puede tener confianza en nosotros y luego nos pone en nuestra posición. Y cuando nos coloca en nuestra posición, tenemos una herencia, tenemos su herencia de Él, colocados allí para poder disfrutar de esa herencia que Él nos ha dado. Todo el mundo religioso será engañado por el anticristo. El único que no sea engañado es aquel que está disfrutando de su herencia. Porque la Biblia dice que Satanás, aún la muerte, está debajo de los pies de la iglesia, la cual es su cuerpo. De manera que tiene herencia, tiene potestad, tiene poder, estando colocado en el lugar que le pertenece. ¿Pueden decir amén a esto? Entonces, mirando esto, yo quiero regresar a lo que hemos hablado ya en tiempo pasado, pero para unirlo a este mensaje de adopción. Voy a estar leyendo del mensaje el orden de la iglesia. Y la causa es esto. Yo sinceramente digo que cada ministro que ha sido llamado por Dios, cada pastor o evangelista o apóstol, maestro, sea lo que sea, que haya sido llamado por Dios y que predica este mensaje, en su corazón ha habido una pregunta, ha habido una hambre, ha habido un lloro, ha habido pregunta, la cual él expone a Dios día y noche. Y la pregunta es, y las cosas son así, que hay algo que hace falta. Eso no hay duda. Si alguien dice que no hay algo que hace falta, se engaña a sí mismo. Pero hay algo que hace falta. Entonces, al mirar que el séptimo ángel debería de venir en el tiempo final, en el cual los misterios serían todos abiertos, y él debería de traer la palabra, diciendo que él vino, dejó las cintas y dejó el mensaje o el alimento almacenado. Creo que ahí está la respuesta a nuestra pregunta. Y entonces, si acaso Dios nos ayuda en esta mañana, posible podamos ver exactamente lo que nos hace falta. Este mensaje que predicó el profeta, lo predicó en el tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, y dice así
el profeta en la primera página. Hermanos, estoy seguro que se dan cuenta mientras hago esta observación de que este sea un lugar espiritual. No es que sea el lugar más grande del mundo, ni es que tengamos la mejor iglesia que cante y donde más se clame o se grite o donde más se hable en lenguas. No es eso, sino que es la calidad del Espíritu que opera aquí en este tabernáculo. Y hasta aquí quiero darle las gracias y encomendar al hermano Nebo y a los hermanos, a los síndicos y diáconos y al superintendente de la escuela dominical y a todos por lo que han hecho y ayudan a mantener esto de esta manera. Desde que era muchacho ha sido mi petición y deseo ver la iglesia puesta en orden y preservarla en orden. Quiero que te fijes, esto va a cubrir bastante. Cuando el profeta habla de que él desea tener a la iglesia en orden, la primera cosa que viene a nuestra mente es un pastor que predique dentro del mensaje y que los que están allí en el tabernáculo estén oyendo quietamente, que cuando entren al tabernáculo se queden reposando allí en quietud, leyendo la escritura o orando, y esto está perfecto, ¿verdad? Es parte del orden, pero entonces allí se queda la cosa. Pero quiero que se fije, él está hablando de una iglesia que esté en orden. Una iglesia en orden. Estando en orden, creo yo que podemos ver a lo que se refiere el profeta y la escritura cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y empieza a narrarnos el profeta y la escritura como en el tiempo de los apóstoles, después de haber tenido ellos un ministerio a través de Dios en carne humana, en lo que se denota el ministerio del Hijo del Hombre. O sea, la palabra en la tierra, trayendo la doctrina de toda la palabra. Y entonces cuando él se fue, se quedaron los apóstoles, los cuales habían sido instruidos en la manera correcta. Y podemos ver que en ese tiempo, cuando Pedro se levantó y trajo el mensaje, y en un solo mensaje hubo 3,000 personas que preguntaron y aceptaron y desearon el bautismo cristiano. Podemos ver que estando en su posición, el hombre llamado Pedro y llamado Juan iban al templo La Hermosa. Y mirando ahí a un paralítico, fijaron en él sus ojos y le dijeron: no tenemos plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y estando en esa misma posición, por ahí hubo un contrato por Ananías y Zafira. ¿Y cómo es que vinieron? Primeramente el hombre, después de haber vendido su posesión, o sea, su hacienda o su casa, lo que él tenía, habiendo vendido en tanto dinero su posesión, vino y apartó algo para ellos, escondiendo aquello, y luego se presenta ante la iglesia y pone a los pies de los apóstoles una parte de lo que él había recibido por su posesión. Y luego le dijo Pedro: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Qué no vendiste en tanto? ¿Tu casa o tu herencia? Digo, sí. Entonces, ¿por qué has dicho que en tanto solamente? Allí están los diáconos. Ahí están en la puerta los que te llevarán muerto. Al rato vemos que vino la mujer. Y vino la mujer e hizo lo mismo porque habían hecho un contrato. Vino y dijo la misma cosa que su marido.
Pero ahí le dijo Pedro la misma cosa. Entonces, miramos que la mujer salió también muerta, tanto Ananías como Zafira. Salieron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Ahora, para mí, esto como que apunta a la gente dentro de este mensaje a poner la vista en un hombre, el cual se levantará con tal potestad y poder que podrá hablar la palabra, y aquel el cual miente al Espíritu Santo será discernido y será hecho manifiesto lo que trae y caerá postrado. Déjeme decirle que, como puedo ver en el mensaje, voy a tratar de ayudarle, puedo ver en el mensaje esa palabra, la cual vino en nuestro tiempo, es Jesucristo, porque Jesucristo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y este Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Verbo fue a la cruz, ese Verbo murió, ese Verbo fue sepultado, ese verbo fue resucitado, ese Verbo ascendió a la gloria, y la misma vida que estaba en ese Verbo, siendo que en la antigüedad, en el Viejo Testamento, cuando sacrificaban a un animal en sacrificio por el pecado, derramaban la sangre, el pecador se identificaba con el sacrificio al poner sus manos sobre el animal, se manchaba de sangre, pero la vida del animal no podía regresar al adorador. Entonces tuvo que Dios desprenderse de la gloria y venir a través de las edades enseñando en tipos y en sombras, hasta que se llegó el tiempo en el cual el Cordero perfecto vino a la tierra, y Él ofreció el sacrificio para que la vida que estaba en Él pudiera regresar sobre el adorador. Y siendo esto, entonces miramos nosotros que Él descendió, la vida que estaba en Él. En los discípulos, cuando llegó el día, o se cumplió el día de Pentecostés en el aposento alto, y el mismo Dios vaciándose en su pueblo, luego miramos que a través de 7 edades se manifestó como Hijo de Dios. Pero entonces en este tiempo vino totalmente concentrado los 7 ungimientos, el Dios en su totalidad, ungiendo a un profeta. Y cuando ese ungimiento ungía al profeta, el hombre podía, por la palabra de Dios, discernir los corazones, decir lo que había en ellos. ¿Usted lo cree, no? Ahora fíjese, pero no solamente eso, Él dijo también tantas cosas que el tiempo no me permite. Pero Él dijo, por ejemplo, hablando y dando la interpretación a la Escritura, cuando dice, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Entonces dijo, y tenemos la perfecta interpretación de la palabra. Entonces, si así es, esa misma palabra cruzó a través de un vaso. Ese vaso creemos que es el mensajero de esta edad, el cual lleva por nombre William Marion Branham. Pero esa palabra pasó a través de este vaso, lo cual es la simiente, lo cual es la simiente original, lo cual es la misma simiente que se perdió en el jardín del Edén, y al ser transmitida por ese vaso, vino a caer en el corazón del pueblo de Dios de esta edad. Y debe de estar en nosotros la palabra en totalidad, lo cual es lo que discierne, no en un hombre, porque vino por un hombre, pero vino a ser esparcido en todo el cuerpo de Cristo Jesús, el cual está en su posición. Y el cuerpo unido, toda la iglesia unida, cada quien en su posición, cada quien bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de fluir a través de esa iglesia hasta que la misma palabra que estaba
en William Branham, estando en la novia, puede aún discernir los secretos que están en los corazones de la gente. ¿Pueden verlo, hermanos? ¿Y pueden decir amén a esto? Ahora fijémonos, voy a probarlo con el mensaje. Usted sabe que siempre he tratado de probarlo, o he hecho todo el impulso para probarle con lo que el profeta dice. Voy a empezar a leer entonces. Yo no espero un gran hombre, ni deseo ver un gran hombre, pero sí deseo ver la iglesia en su posición para que el mismo Dios se pueda manifestar a través de esa iglesia. Voy a leer en la página 5 del mensaje el orden de la iglesia. Dice así el profeta: ¿será suficiente decir abiertamente desde el púlpito que las lenguas e interpretaciones deben hacerse en una reunión antes del servicio? Se fija la pregunta que le hacen al profeta. ¿Cuántos se recuerdan cuando hablamos de esto? ¿Verdad que se recuerdan? Aquellos que tienen mucho tiempo ya, ahí está bien, estamos, gracias. Aquellos que tienen mucho tiempo saben que hemos hablado de esto. Ahora fíjense. Dice el profeta, en la misma página: hace algún tiempo, cuando el orden fue establecido en la iglesia, dice, yo creo en hablar en lenguas y en la interpretación, y todos los buenos dones espirituales que son ordenados por Dios para que estén en la iglesia. Yo quiero decir aquí, insertar una cosita, que parece que la gente se va a un extremo o al otro extremo. Y quiero que se vaya fijando exactamente cómo lo va colocando el profeta. Dice el profeta, pero estamos viviendo en un día igual a como fue en los tiempos bíblicos. ¿Se fija usted? En los tiempos bíblicos. No quiero que nadie me vaya a decir que no es el mismo Dios en este día que fue en aquellos tiempos, porque el profeta dice que estamos viviendo en los tiempos bíblicos. Nosotros somos la iglesia. Ahora, noten a Pablo. Él fundó la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso, la cual fue una iglesia bien establecida. ¿Lo notaron? Creemos que Pablo, y esto lo dijo él mismo, hablaba muchas lenguas, y sabemos que él tenía dones de lenguas, no las que él había aprendido, sino las que le fueron dadas espiritualmente. De modo que posible alguien haya deseado hacer crítica de las lenguas. Mayormente aquellos que han venido a este mensaje sin haber tenido contacto con la edad pentecostal o pentecostés. Posible hagan mofa de las lenguas. Quiero que te fijes. Dice el profeta que Pablo hablaba más lenguas. Había aprendido, no eran las que había aprendido, sino que eran dadas por el Espíritu Santo estas lenguas. Ahora, dice el profeta, página 5 y página 6. Ahora, en ningún momento tuvo que hablarle a la iglesia, Pablo de Éfeso, o a la romana, o a ninguna de esas iglesias, acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden. Pero tuvo que explicárselo continuamente a los corintios, porque todo el tiempo ellos hacían de esto una contienda. Y Pablo dijo, cuando les visitaba, uno tiene lengua y otro salmo. Él daba gracias al Señor por todos sus dones buenos y cosas como estas. Y si usted nota en el primer capítulo o segundo de Corintios, Pablo les dice la posición que estaban en Cristo. Qué tremendo, ¿no?
Fíjese, dice el profeta que Pablo les dijo a los corintios en qué posición estaban en Cristo. Luego, después de habérselos dicho, como un padre comenzó a regañarlos. Dijo, he oído que hay contiendas entre vosotros y que se embriagan en la mesa del Señor. Él no les decía que no eran cristianos. Y ustedes, hermanos, no hagan eso, decir que no son cristianos, sino es la forma en que ellos se portaban en la casa de Dios. Allí es donde está. Qué cosa tan tremenda. Vamos a leer la escritura. ¿En qué condición estaba? Miren, mi hermano, y si no es exactamente en la condición en la cual está la iglesia en este tiempo, porque la historia se vuelve a repetir. Ustedes entienden esto, ¿no? La historia se vuelve a repetir. History always repeats itself. Ve usted cada imperio que ha caído. Babilonia, Grecia, Roma. Y es la misma causa por la cual Estados Unidos también cae. Por el mismo equívoco que hicieron aquellas naciones o aquellos imperios, es el mismo equívoco que se hace aquí también. La historia se repite. De manera que las cosas que fueron escritas, dice la Biblia, para nuestra enseñanza y admonición fueron escritas, para que viendo el ejemplo de lo que aconteció allá, no nos vuelva a acontecer a nosotros, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3. Les dijo la posición que ellos estaban en Cristo. Hay ocasiones que el hermano dice, hay una cosa que no me gusta a mí del hermano García. Me gusta como predica Julano, me gusta como predica Mangano, me gusta como predica Sutano. Pero el hermano García dice corta muy feo. Bueno, es la palabra la que corta. Mire, hermano, se necesita que esa piedra sea cortada, ¿vio? Y la palabra es la única que corta, ¿vio? Podemos hablar muchas cosas muy bonitas, pero yo creo que la novia, el pueblo del Señor, quiere lo que necesitamos para poder ser parte del pueblo que va a ser raptado o levantado. Dice así la palabra, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces el profeta William Branham está diciendo que Pablo les dijo la posición que ellos estaban. Y aquí la escritura dice que eran niños. Ustedes saben que la Biblia dice que el niño, aunque es heredero de todos, pero no diferencia del siervo, aunque es señor de todos. Él no tiene el derecho de ejercer de la herencia de su padre. ¿Es así? Porque está debajo de tutores. Pero cuando llega al tiempo, después de haber sido instruido por los tutores, los curadores, y de llegar a una edad de madurez, de crecimiento, y es presentado a su padre, y su padre lo coloca en su lugar, y le da todo el poder que él tiene, entonces el nombre del hijo es idéntico al nombre del padre. Y la Biblia nos habla que a este lugar debe de llegar el cuerpo de Jesucristo. Pero mientras es niño, no puede disfrutar de la herencia de su padre. Pero cuando ya llega a una edad madura, lo que el padre tiene puede él coger y usarlo y desempeñar, disfrutar de él, porque ha llegado a la edad que es de él, igual que del padre. Pero mientras es niño no puede hacer estas cosas. Y miramos que estos eran carnales y niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres. ¿Qué es lo que te fija, hermano? No diga que el hermano García le dice a usted de esto. La palabra le dice, si usted todavía anda con contiendas, disensiones, celos, todavía son carnales. No sois carnales y andáis como hombres. Eso está hablando el Señor.